Bienvenidos un día más a este canal. Yo soy Morellana y hoy vengo a contaros una historia que seguro os provocará terribles pesadillas. Y es que en este vídeo vamos a hablar de Casey Anthony, la mujer más odiada de los Estados Unidos, o por lo menos así la bautizó la prensa. Los medios de comunicación siguieron su caso y sus mentiras de principio a fin, y su familia llegó a sufrir el hostigamiento tanto de estos medios de comunicación como del vecindario. Así que si queréis saber lo que hizo Casey Anthony para ganarse este peculiar título, tendréis que ver este vídeo hasta el final. Eso sí, antes de empezar me gustaría recordaros que si no estáis suscritos al canal os suscribáis, dejéis un like y compartáis este vídeo con vuestros amigos, vuestra familia, en vuestras redes sociales, porque YouTube valora un montón la interacción con el contenido y de esta forma me ayudaréis a crear más vídeos como este. Además, recordaros también que podéis seguirme en todas mis redes sociales. Tengo Twitter, Instagram y TikTok y por ahí publico contenido muy interesante. Y ahora sí que sí, dicho todo esto, vamos con lo que importa. Si estáis intrigados con el caso de hoy, apagad las luces, tomad asiento y acompañadme a conocer a Casey Anthony. El 15 de julio del año 2008, más o menos sobre las 8 de la tarde, la policía de Orlando, en Florida, recibió una llamada bastante peculiar. La que llamaba era Cindy Anthony y pedía que arrestaran a su hija Casey, de 22 años, que en aquel momento iba en el coche con ella. ¿Y por qué pedía que la arrestaran? Bueno, ella afirmó que Casey les había robado tanto a ella como a su marido dinero y el coche. Además, durante esta llamada se podía escuchar cómo Cindy amenazaba a su hija con llamar a los servicios sociales y solicitar la custodia de su nieta. Pero bueno, está claro que antes de llegar a este punto, en las vidas de Cindy y Casey han tenido que pasar muchas cosas, por lo que vamos a empezar a contar esta historia por el principio. Cindy, que trabajaba como enfermera, estaba casada con George Anthony, con el que tuvo 2 hijos. Lee, que ya estaba independizado, y Casey, que en aquel momento tenía 22 años y vivía todavía en casa de sus padres junto a su hija Kaylee. Kaylee tenía 2 años y 10 meses y nació el 9 de agosto del año 2005, cuando su madre apenas tenía 19 años. Además, nadie sabe quién es el padre de la pequeña. El 11 de junio del año 2008, más o menos un mes antes de la extraña llamada a la policía, Casey discutió con su madre porque ésta la acusó de haberle robado dinero a su abuela, así que cogió todas sus cosas, agarró a su hija Kaylee y se marchó de la casa. Desde ese día, ni Cindy ni George han vuelto a ver a su nieta. A su hija la han visto solo una vez. La noche del 23 de junio, alguien entró en el cobertizo de los Anthony y se llevó algunas latas de gasolina. Al día siguiente, George llamó a la policía, pero más tarde se encontró en la casa con su hija y la confrontó. Descubrió que efectivamente había sido ella la que había robado las latas. Tras marcharse de casa, Casey contó a sus padres que se había instalado en el piso de su amiga Amy, el cual compartía con un chico llamado Ricardo, que además era exnovio de Casey. Durante todo este mes, Cindy y George han intentado ponerse en contacto con su nieta, pero cada vez que llamaban a su hija, ésta les ponía alguna excusa. Que estaba durmiendo, que estaba con la niñera, que la había dejado con unos amigos, que estaba en la piscina, etc. El día 27 de junio, Casey abandonó su coche junto a los contenedores de un supermercado. Unos días más tarde, cuando la grúa fue a recogerlo, avisó a los propietarios mediante una carta que llegó 15 días más tarde a casa de los Anthony, obviamente. George y Cindy se sorprendieron bastante de que el coche fuera encontrado en Orlando, porque su hija les había contado que se iba durante unos días a Tampa, que queda aproximadamente a 1 hora de distancia de donde ellos viven, por motivos de trabajo. Supuestamente, Casey trabajaba como organizadora de eventos en Universal Studios desde hacía 2 años.
El día 15 de julio, George fue al depósito para recuperar su coche. Allí encontró el bolso y los zapatos de tacón de su hija y la silla de retención de su nieta Kaylee. Cindy intentó ponerse en contacto con Casey, pero no fue capaz de localizarla, por lo que llamó a Amy, su compañera de piso. Amy en esta llamada le contó que Casey, aprovechando que ella no estaba en casa, le había robado su chequera y había gastado un total de $700. Además, también le dijo que no vivía con ella, sino que vivía con su nuevo novio, Tony Lazzaro, con el que llevaba 6 semanas saliendo. Fue en la casa de Tony Lazzaro donde Cindy encontró a su hija y la obligó a subir al coche. Y fue en este momento cuando se produjo la llamada a emergencias. Eran casi las 9 de la noche del día 15 de julio y Cindy hacía unos 45 minutos que había llamado a la policía, pero esta todavía no se había presentado en su casa, por lo que cogió el teléfono y llamó de nuevo. Esta vez dijo que quería denunciar la desaparición de su nieta, una niña de 3 años a la que no veían desde hacía más o menos un mes. Además, también pidió que un ayudante del sheriff se presentara en su casa. Casi una hora más tarde, Cindy llamó por tercera vez a la policía, y es que otra vez nadie se había presentado en su casa. Esta vez estaba totalmente desesperada, dijo que no veía a su nieta desde hacía un mes y que su hija, es decir, la madre de Kaylee, acababa de admitir que ella tampoco la había visto durante este mes. Además, añadió que el coche de su hija olía a cuerpo humano en descomposición. Recordemos que ella era enfermera y que su marido era un ex policía, por lo tanto, este olor para ellos era inconfundible. Parece que esta vez sí la operadora estaba prestando un poco de atención a la situación de Cindy y pidió hablar con su hija Casey. Esta al principio se negó, pero terminó cediendo y confirmándole a la operadora que su hija estaba con la niñera, una mujer llamada Zenaida González Fernández. También le dijo que no había denunciado antes la desaparición porque estaba utilizando otros métodos para encontrar a la niña, pero que no era capaz de localizar a la mencionada niñera. 911, what's your emergency? I called a little bit ago, the deputy sheriff. I found out my granddaughter has been taken. She has been missing for a month. We're talking about a 3-year-old little girl. My daughter finally admitted that the baby's in the store. I need to find her. Your daughter admitted that the baby is where? But the babysitter took her months ago. My daughter's been looking for her. I told you my daughter was missing for a month. I just found her today, but I can't find my granddaughter. She just admitted to me that she's been trying to find her herself. There's something wrong. I found my daughter's car today, and it smells like there's been a dead body in the damn car. Okay, what is the 3-year-old's name? Kaylee. Caylee. Anthony. Haley Anthony? Yes. How long has she been missing for? I have not seen her since the 7th of June. Is your daughter there? Yes. Can I speak with her? Okay, they want to talk to you. Answer the question. Hello? Hello? Yes. Can you tell me what's going on a little bit? I'm sorry? Can you tell me a little bit what's going on? My daughter's been missing for the last 31 days. Yeah. And you know who has her? I know who has her. I've tried to contact her. I actually received a phone call today now from a number that is no longer in service. I did get to speak to my daughter for about a minute. Who has her? Do you have a name? Her name is Zenaida Fernández. Y por fin, después de más de 2 horas, la policía se presentó en la casa de los Anthony. Casey contó a los agentes que Zenaida era la niñera de su hija desde hacía aproximadamente 2 años. La describió como una mujer negra de unos 25 años y de origen puertorriqueño. También aseguró a la policía que la contrató porque su amigo Jeffrey Michael Hopkins se la recomendó, ya que también era la nani de su hijo. La policía pidió a Casey que llamara a Zenaida, pero ella explicó que ya lo había intentado y que el número de teléfono ya no existía. Lo curioso es que con el número de su amigo Jeffrey pasaba exactamente lo mismo.
Viendo que no había forma de contactar con la niñera, los policías decidieron ir al lugar en el que supuestamente vivía. Fueron a la dirección que les dio Casey y llegaron a un bloque de apartamentos en el que ella aseguraba haber dejado a su hija el día 9 de junio entre las 9 y las 10 de la mañana. Sin embargo, el conserje afirmaba que el apartamento por el que estaban preguntando llevaba vacío 5 meses. En este momento Casey llevó a los investigadores a otro bloque de apartamentos y, señalando una ventana, de nuevo aseguró que era allí donde había dejado a su hija el día 9 de junio. Sin embargo, este era un bloque de apartamentos para jubilados, por lo que no había ninguna chica puertorriqueña de 25 años viviendo allí. A pesar de que la policía la había pillado mintiendo en 2 ocasiones, Casey seguía asegurando haber dejado a su hija con la niñera, por lo que se pusieron manos a la obra para crear un retrato robot de esta mujer llamada Zenaida para intentar localizarla. Aparte de la ya dudosa declaración de Casey, la policía tenía su coche, que recordemos olía a cuerpo humano en descomposición. En el maletero encontraron unas bolsas de basura con restos de comida y la joven aseguró que el mal olor se debía precisamente a esto, a los restos de comida podrida que había en esas bolsas. Sin embargo, la policía no estaba convencida y a pesar de que no habían visto nada sospechoso a simple vista, decidieron llevarse el coche para investigarlo en profundidad. De todas formas, a lo que encontraron en el coche iremos más adelante. Mientras tanto, continuaba el interrogatorio a Casey. Los investigadores le preguntaron que por qué no le había contado a nadie nada de la desaparición y por qué no la había denunciado hasta 31 días después. Y recordemos que ni siquiera fue ella la que denunció, sino su madre. Pero Casey les dijo lo mismo que le había dicho a ella, que estaba buscando a su hija utilizando otros métodos y que sí que se lo había contado a alguien, a su amigo Jeffrey Michael Hopkins, el que le había recomendado a la niñera, y a una compañera de trabajo llamada Juliette Lewis. La policía entonces se puso en contacto con Universal Studios y llevaron a Casey a las oficinas para que les presentara a Juliette. Al llegar a la puerta, ella se identificó y dijo que había perdido su tarjeta, pero el vigilante de seguridad no la encontró en la base de datos de los empleados, ni a ella, ni a su supuesta supervisora, ni el número de extensión telefónica que Casey les había proporcionado. El vigilante llamó al jefe de seguridad, que le dijo que los dejara pasar. Casey guió a los investigadores por dentro del edificio mientras iba saludando a la gente, pero cuando ellos le preguntaron por Juliette, ella les dijo que no estaba, que ya no trabajaba allí, aunque hacía unos minutos les había dicho lo contrario. Finalmente, y tras perderse varias veces por dentro del edificio, confesó que no solo no trabajaba allí, sino que nunca lo había hecho. Había trabajado durante un tiempo en el kiosco del parque temático, pero la habían despedido hacía casi 3 años por no presentarse en su puesto, cosa que la policía ya sabía. El 16 de julio de 2008, Casey Anthony fue detenida por posible negligencia cuidando de un menor, obstrucción a una investigación policial y mentir a la policía. Tras la primera declaración en el juzgado, se le denegó la fianza y 2 días después, el 18 de julio, contrató a un abogado. Vamos ahora a hablar de lo que la policía encontró en el coche. Obviamente no creían que el mal olor estuviera causado por las bolsas de basura, ya que el olor a cuerpo en descomposición es muy característico y prácticamente inconfundible. Además, en la tapicería del maletero encontraron una mancha sospechosa que no tenían claro cómo se había producido. Por otro lado, no había restos de sangre, pero sí que encontraron un pelo humano de color castaño claro que más tarde descubrirían que pertenecía a Kaylee. También es cierto que un perro detector de cadáveres se sentó justo encima de la mancha que ya mencionamos que había en el maletero, por lo que los investigadores dedujeron que allí había habido un cuerpo. Por otro lado, y ya por último, encontraron partículas humanas en descomposición y restos de cloroformo. En cuanto a la supuesta niñera de Kaylee, la policía encontró a una tal Zenaida González que vivía en un pueblo a las afueras de Orlando. Esta mujer tenía 35 años y aseguró que nunca había oído hablar de Casey y Kaylee Anthony y que no trabajaba de niñera.
Además, cabe decir que vivió un auténtico infierno, ya que no solo fue interrogada por la policía, sino que su nombre apareció en todos los medios de comunicación. Terminó perdiendo su trabajo y denunciando a Casey por difamación. Aunque ya os adelanto que esta denuncia no prosperará, ya que Casey no la acusó a ella directamente, sino que dio un nombre que, casualmente, era igual que el suyo. La policía localizó también a Jeffrey Hopkins, el amigo de Casey, que supuestamente le había recomendado a esta niñera. Sin embargo, y como era de esperar ya después de todas las mentiras, este hombre no solo no conocía a la niñera, sino que tampoco tenía ningún hijo. Además de todas estas pistas, la policía también registró la casa de los Anthony y en el ordenador de la familia encontraron una búsqueda de Google sobre cómo fabricar cloroformo casero. Recordemos que en el maletero del coche detectaron un olor a cloroformo. El 22 de julio se realizó la vista para determinar los cargos contra Casey Anthony y se fijó una fianza para ella de $500,000. El día 31 de julio los padres de Casey fueron interrogados por el FBI y el 21 de agosto Leonard Padilla, un cazarrecompensas, pagó la fianza de Casey, que salió de la cárcel con una pulsera electrónica. Lo hizo con el convencimiento de que ella sabía dónde estaba la niña y con la esperanza de que por fin lo contara. Cuando Casey salió de prisión, la prensa ya llevaba días tratando este caso, pero no solo la desaparición de Kaylee en sí, sino también todas las mentiras de su madre, que además no parecía preocupada por su hija. Los Anthony se vieron obligados a contratar seguridad privada, ya que no dejaban de ser increpados tanto por vecinos como por los medios de comunicación. Uno de estos vigilantes al que contrataron confirmará más tarde que Casey no parece preocupada por encontrar a su hija, al contrario que los abuelos de la niña, que sí que están desesperados y buscándola constantemente. El 29 de agosto, Casey fue arrestada de nuevo, esta vez por robo y por falsificar los cheques de su amiga Amy. Su fianza volvió a fijarse en $500,000, pero esta vez fueron los padres los que se hicieron cargo de pagarla. De nuevo, Casey recuperó la libertad y fue enviada a casa con una tobillera para monitorizarla. Pero esta no fue la última vez que Casey fue arrestada. El 15 de septiembre volvió al calabozo por robo y falsificación de cheques, esta vez por los de su abuela. Su fianza se fijó en $1,000 y otra vez Casey recuperó la libertad y fue enviada a casa con una tobillera. En cuanto a los cargos por la desaparición y asesinato de su hija, un gran jurado fue el que tuvo que determinar si había suficientes pruebas para demostrar que Kaylee ya no seguía con vida. La policía demostró ante el gran jurado que Casey estaba mintiendo. Por ejemplo, presentaron las imágenes de las cámaras de seguridad del bloque de apartamentos en el que Casey aseguraba haber dejado a su hija el 9 de junio. Ni ella ni la niña aparecían en las imágenes. Además, tenían todas las pruebas encontradas en el coche, más imágenes de cámaras de seguridad en las que siempre se veía a Casey completamente sola, declaraciones de testigos que la vieron durante el mes en el que se produjo el crimen, etc. Tony Lazzaro, el novio de Casey, también declaró ante este gran jurado y dijo que llevaba saliendo con ella unas 6 semanas y que durante las primeras 2 sí que había visto a la niña, porque Casey la llevaba al apartamento que él compartía con algunos amigos. Además dijo que a todos les parecía una buena madre. Durante las siguientes 4 semanas no vieron a la niña y Casey les decía o bien que estaba con sus padres o bien con la niñera. Nunca se mostró preocupada ni dijo que la niña estuviera desaparecida o secuestrada. Además, la policía también pudo demostrar que durante el mes que Kaylee había estado desaparecida, su madre había salido de fiesta con amigos y con su novio. Se había hecho un tatuaje que decía Bella Vita, la vida es bella en español, y había participado en un concurso de una discoteca para ver quién era la más buenorra. Además, también estaban las búsquedas sobre cloroformo en el ordenador de la familia. El 14 de octubre, Casey fue acusada de asesinato en primer grado, homicidio agravado y cargos por mentir a la policía. Por el cargo de asesinato, el más grave de todos, podía enfrentarse a la pena capital, y esta vez fue enviada a la cárcel sin posibilidad de fianza.
Demos ahora un salto en el tiempo hasta el 11 de diciembre del año 2008, día en el que un hombre que estaba trabajando cerca de la casa de los Anthony vio una bolsa sospechosa y decidió dar aviso a las autoridades. Lo curioso aquí es que esta no era la primera vez que llamaba a la policía por esta misma bolsa. Ya había llamado en 3 ocasiones, todas durante el mes de agosto. Las autoridades ignoraron sus 2 primeros avisos, pero en el tercero sí que se presentaron en el lugar. Pero como estaba inundado, decidieron no acercarse, porque podía haber fauna peligrosa. Recordemos que estamos en Florida. Aún así, me parece sorprendente que pasaran esta pista por alto, teniendo en cuenta que había una niña desaparecida y que había aparecido una bolsa sospechosa cerca de la casa de la familia de esta niña. En esta última ocasión, el 11 de diciembre, el hombre decidió acercarse a la bolsa antes de dar aviso a las autoridades, ya que la zona ya estaba completamente seca. Efectivamente, dentro de esta encontró huesos humanos que parecían pertenecer a un niño pequeño. Según los objetos que aparecieron junto a los restos, se dedujo que se trataba de Kaylee Anthony. Su cráneo aún tenía adherida cinta aislante que le cubría la nariz y la boca. Cuando el equipo forense realizó las pruebas pertinentes, descubrieron mediante el ADN que efectivamente estos eran los restos de Kaylee Anthony. Estaban seguros además de que la causa de la muerte había sido un homicidio, aunque no tenían claro cómo se había producido. Por otro lado, también descubrieron que la cinta aislante que tenía pegada en el cráneo era idéntica a una que se encontraba en el cobertizo de la familia Anthony. El 23 de enero de 2009, George Anthony se marchó a un hotel en Daytona Beach y tomó una dosis elevada de medicamentos mezclados con alcohol. La policía logró encontrarlo a tiempo gracias a la denuncia de su mujer, que había recibido un mensaje de despedida. Un año después de esto, en enero del 2010, Casey se declaró culpable del delito de fraude, pero todavía tendría que esperar más de un año para enfrentarse a los cargos por el fallecimiento de su hija. Sin embargo, desde el 2009 sabía que se iba a enfrentar a la pena capital. El juicio comenzó el 24 de mayo del año 2011 y Casey se negó a responder a ninguna pregunta, incluso a aquellas que le hacía su propio abogado. El jurado solo la escuchó hablar en vídeos, aquellos en los que declaraba ante la policía y aquellos que fueron grabados en la cárcel durante las visitas de sus padres. El abogado basó su defensa en la duda razonable. Llegó a acusar al padre y al hermano de Casey de haberla agredido desde que ella era muy pequeña, detalle que justificaría todas sus mentiras, que ya os adelanto que no se ceñían solo a este crimen, sino que desde siempre, desde muy pequeña, había sido una mentirosa compulsiva. El abogado no demostraba nada de lo que decía, pero sí que es cierto que sembraba la duda. Una cosa que sí se pudo demostrar en el juicio fue que sus padres, en cierto sentido, consentían todas sus mentiras. Por ejemplo, Casey nunca se graduó en el instituto y sus padres se enteraron en el último momento, además no porque se lo contara su hija, sino porque ellos llamaron al centro. Sin embargo, le celebraron en casa una fiesta de graduación con toda la familia y le dieron todos sus regalos. Lo mismo pasó con su embarazo. Ellos se enteraron en el 7º mes, porque finalmente a Casey no le quedó más remedio que contárselo. Sin embargo, a todo el mundo le decían que no, que su hija no estaba embarazada, que simplemente había engordado. La fiscalía alegaba que la intención de Casey desde el momento en el que se enteró que estaba embarazada era dar en adopción a la niña. Y esto es cierto porque lo confirmaron sus padres, que además no se lo permitieron. Casey no quería ser madre y cuando conoció a Tony Lazzaro, que llevaba una vida universitaria, ella decidió deshacerse de la niña. Pero la defensa soltó una teoría sobre cómo supuestamente habría perdido la vida Kaylee, y esta teoría se basaba en un simple accidente. En la casa de los Anthony había una piscina, y el abogado aseguraba que la última vez que la usaron se les había olvidado taparla. La niña salió de la casa sin vigilancia, se cayó a la piscina y cuando la encontraron ya no había nada que hacer por ella. Es por esto que el abuelo decidió deshacerse del cuerpo. Pero esta teoría no encajaba con la cinta aislante encontrada en el cráneo de Kaylee.
Es por esto que el abogado dijo que la cinta no tenía nada que ver con el crimen, que seguramente estaba en el maletero del coche y se había pegado por accidente. También dijo que Cindy, la madre de Casey, no tenía nada que ver, que ella no sabía nada y que por eso en la llamada a emergencias sonaba tan preocupada. Como podemos ver, había muchos indicios, pero ninguna prueba física en contra de Casey. Así que el abogado se encargó de sembrar dudas en cada uno de estos indicios. Por ejemplo, en cuanto a la búsqueda de cloroformo, Cindy aseguró que había sido ella, pero se encontraron 84 búsquedas. Y Cindy había asegurado que solo lo había hecho una vez y porque se había confundido al escribirlo. En realidad quería buscar clorofila. Sin embargo, esta búsqueda se había realizado cuando ella estaba trabajando. La defensa aseguró que efectivamente había una visita a la página de cloroformo, pero que no había ni rastro de las otras 84. Además, la cantidad de cloroformo encontrada en el maletero del coche era demasiado pequeña para dormir o terminar con la vida de alguien. El 5 de julio del año 2011, Casey Anthony fue declarada culpable del delito de mentir a la policía e inocente de los cargos de asesinato y homicidio. Fue condenada a 4 años de prisión, pero como ya había estado 3 años en la cárcel y con buen comportamiento, la liberaron 10 días más tarde. Meses después, el jurado argumentaría que a ninguno de los miembros les gustaba Casey y que todos creían que era culpable de algo, pero que no sabían de qué. Y esto fue lo que aprovechó el abogado para conseguir el veredicto de inocencia. Tras el juicio, como la documentación del caso era pública, un periodista descargó una copia y al revisarlo todo, encontró algo muy interesante que podría haber cambiado por completo el veredicto del jurado. El día que se supone que perdió la vida Kaylee, alguien hizo la siguiente búsqueda en el ordenador: asfixia infalible, la cual lleva a una web en la que se explica el método de la cinta aislante. Al mismo tiempo que se realizaba esta búsqueda, la cuenta de MySpace de Casey estaba abierta en el mismo navegador. Actualmente, Casey no tiene trato ni con su padre ni con su hermano, que no le han perdonado ni lo que le hizo a Kaylee, presuntamente o supuestamente, ni lo que les hizo a ellos en el juicio. Recordemos que los acusó de cosas que no ha podido demostrar. Con su madre habla muy de vez en cuando y trabaja como ayudante de un investigador privado. Su sueño es ser investigadora privada, pero en Florida, al tener antecedentes penales, no le está permitido. Y hasta aquí ha llegado el impactante caso de Casey Anthony. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Era realmente culpable o sí que es cierto que había una duda razonable? Dejadme todas vuestras opiniones en los comentarios. Recordad también suscribiros al canal si no lo estáis, dejar un like en este vídeo y compartirlo en vuestras redes sociales, con vuestros amigos, con vuestra familia, para ayudarme a seguir creando contenido como este. Os recuerdo también que podéis seguirme en todas mis redes sociales, tengo Twitter, Instagram y TikTok y por ahí publico contenido muy interesante. Además, si os habéis quedado con ganas de más, podéis echar un vistazo a estos vídeos que os dejo por aquí. Por mi parte, y como siempre, os dejo todas las fuentes consultadas en la cajita de información. Y dicho esto, yo me despido. Hasta la próxima historia.